Bienvenidos a otro video de Books and Cars. En esta ocasión estamos en cuarentena, entonces les voy a platicar lo que he estado leyendo, bueno, lo que leí, lo que he estado leyendo y lo que quiero leer por el resto de la cuarentena. A ver si lo logro. Pero primero quiero empezar con lo que he estado leyendo, que ha sido continuo, de incluso un poquito desde antes de la cuarentena, sobre todo porque se trata de textos que no son fáciles de terminar de leer en una sola sentada, sino porque son una colección de diversas cosas. El primero ha sido Pascal Quignard, Pequeños Tratados, Petit Traité. Este es un libro de filosofía, a veces le entiendo, a veces no le entiendo nada lo que dice, pero cuando encuentras un texto muy bueno, es increíble, aunque después te pierdes en los otros rollos de los que te hablo. Le tienes que rascar un poco, pero una vez que encuentras, es una joya, definitivamente. Este libro está dividido en varios tratados, 24 tratados, voy más o menos a la mitad. Normalmente lo leo entre lecturas, entre que termino un libro voy empezando otro, leo uno o dos tratados de este y así lo voy intercalando para que no se sienta tan pesada la lectura. Bueno, ese fue como el más filosófico, el resto son colecciones de cuentos. El primero es el de Jorge Luis Borges, este libro lo compré en Buenos Aires y me da mucha risa porque cuando le pedí al vendedor de la librería que me recomendara un libro de Borges para comprarlo, me dijo, no, Borges es un payaso. Lo que me dio mucha risa, porque a él no le gustaba mucho, no era muy fan. Y bueno, y con ese sesgo, sí me he dado cuenta que sí es un poco presumido en sus textos nuestro amigo Jorge Luis Borges, pero escribe increíble. Este lo empecé a leer en un aeropuerto cuando me fui de viaje de trabajo. Y bueno, y lo he retomado ahorita que estamos en la cuarentena. El que sigue es una colección de cuentos de una autora argentina llamada Mariana Enríquez. Este libro lo compré porque fue una recomendación de María Antonieta, la booktuber. A mí me encantó el título y esta es una edición que venden nada más en Estados Unidos, pero bueno, a través de Amazon México, pues ya llegó a México sin problema. Y bueno, me gustó muchísimo esta portada, creo que es la mejor portada que tiene el libro, muy colorida, a pesar de que los cuentos son un poco como que de horror, de... O sea, no es horror de fantasía, sino que es un horror realista. O sea, tiene que ver con poblaciones vulnerables, uso de drogas, narcóticos. Este otro es una colección de todos los cuentos de Clarice Lispector. Este libro lo compré porque tengo una predilección por las historias cortas, llámese cuento, llámese libros delgaditos. No. Bueno, en general me gustan más las narraciones cortas y estaba entre comprarme este libro y una novela de Clarice Lispector que recién publicaban en inglés, pero decidí que el español era mucho más cercano al portugués, entonces me lo compré en español, aunque no me ha encantado la traducción, tengo que ser honesto. Creo que el aspecto fundamental de este libro es que es una escritora latinoamericana que fue editora, bueno, fue periodista de moda y después viajó por el mundo debido a que se casó con un diplomático. Entonces creo que le da una perspectiva bastante novedosa y que se mantiene fresca a la fecha. A pesar de que a pesar de que es una compilación de historias que publicó hace ya varios años esta autora. Y acompañando a Clarice Lispector está su compatriota Machado de Assis, que es uno de los escritores brasileños más reconocidos. Este libro lo compré porque lo vi anunciado en el New York Times y no me ha defraudado en absoluto. Es un libro increíble,
Los cuentos son mucho más cortitos que los de Clarice Lispector, entonces los puedes leer en 10, 15, 20 minutos. Hay algunos son ligeramente más largos, pero la mayoría están más o menos en ese rango de tiempo. Con este libro lo que he hecho ha sido simplemente agarrar el índice, abrir y le hago así. ¿Cuál salió? Trio in A minor, y leo ese libro. Y leo ese cuento. Entonces todos los que ya he leído los voy palomeando para que no se me olvide. O simplemente alguno de un título que me llame la atención, agarro y lo leo. Realmente no llevo ningún orden en específico, pero todos me han gustado. Hay algunos que he entendido mucho mejor que otros. Y la traducción, a pesar de que este libro está en inglés, me parece fantástica. Se lee muy, muy ameno. Esos fueron mis libros de cuentos. Ahora que lo veo, está bastante equilibrado entre brasileños, brasileñas, argentinos, argentinas. Bueno, más bien dos de cada uno, 2 hombres y 2 mujeres, 2 brasileños y 2 argentinos. Los libros que he leído recientemente, que ya terminé, han sido casi todos de no ficción. Los únicos de ficción que he leído han sido a través de audiolibros, que ha sido El beso de la mujer araña, que también tiene ahí unos fragmentos como de no ficción. Y el libro de Matate Amor, de Ariana Harvix, que ese en algunos momentos se sentía un poco poético y me llegaba a perder en el audiolibro, sobre todo porque lo ponía manejando. Entonces, como que es un poco difícil mantener la concentración a veces con ese tipo de textos. Pero bueno, esos han sido los únicos de ficción que he leído últimamente. Aparte de esos que fueron en audiolibros, solo he leído El mito de Sísifo, por Albert Camus, del cual ya hice un video. Pero bueno, este creo que fue un poquito antes. Lo terminé de leer un poquito antes de la cuarentena, sin embargo lo releí por otro libro que leí que no sé dónde está, que lo tengo que buscar, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, en el cual es prácticamente la tesis opuesta al mito de Sísifo, y esa fue la razón por la que escogí ese otro libro. Y estoy trabajando en una comparación entre ambos libros, también por eso lo he estado releyendo. Otro libro que me pareció excelente fue este de Filosofía y Poesía, aunque al final tengo que aceptar que ya me estaba perdiendo un poco. El texto empezó a avanzar. Al inicio era muy, muy sencillo, muy claro y fácil de entender para mí, que solo he leído a Platón, porque habla muchísimo de Platón al inicio. Ya después empiezo a hablar de otros filósofos con los que no estoy tan familiarizado, entonces me costó un poco más de trabajo seguirlo. Finalmente lo acabé. Ha sido el libro más difícil de este año, a pesar de que solo tenía ni siquiera tenía 100 páginas. Bueno, sí, tenía 110 páginas, más o menos, y ha sido de los libros que más trabajo me ha costado terminar, porque tenía que releer párrafos enteros, si no es que hojas enteras, porque me perdía un poco ahí sobre todo en los últimos capítulos. Fueron los que más trabajo me costaron, pero fue excelente. Y el libro más reciente que terminé de leer, que básicamente este sí lo empecé al 100% en la cuarentena, The Long Hard Road Out of Hell, de Marilyn Manson. Tengo que decir que me decepcionó. Tenía reseñas increíbles en Amazon. De hecho, era de los libros mejores reseñados que yo tenía en mi wishlist, y fue por eso que lo compré. Y aunque el inicio es muy bueno, a la mitad como que se pierde un poco, empieza a hablar de cosas medio aburridas. Yo me estaba aburriendo un poco del texto, pero es relativamente muy fácil de seguir y cambia tan rápido. Los capítulos son muy cortos y son muy variados. Entonces había capítulos un poco aburridos que los terminas de leer rápido y cambias a lo que sigue. De repente encontrabas capítulos muy buenos. Por ejemplo, venía una entrevista que nunca se publicó, muy interesante, pero ya después volvía a redundar sobre lo mismo. Además de que es un libro bastante viejo, eso también fue otro problema. Es un libro que se publicó después de Antichrist Superstar, que es un álbum casi de los 2000, o si no es que antes. El Marilyn Manson que yo conozco, el que a mí me gusta, ya es el Marilyn Manson de 2013, 2015, que ya es
es mucho más evolucionado tanto en su música como en su mensaje y en su forma de comunicarse. O sea, me entretuvo, pero no lo amé. O sea, en algunos momentos sí fue muy divertido, en otros momentos fue muy aburrido y ya está un poco viejo este libro. Y eso ha sido lo que he estado leyendo en esta cuarentena. Y yo creo que aquí va a acabar la primera parte del video, porque no sea un video tan largo y tan tedioso, y lo voy a hacer en 2 partes. Entonces, la siguiente parte será cuáles son los libros que quiero terminar de leer antes de que se acabe la cuarentena.